La llamaron viuda estéril, la señalaron como castigo y la humillaron hasta arrancarle las fuerzas. Desesperada se atrevió a suplicar: «Seré toda tuya, solo ponme un hijo en el vientre». Y en ese ruego prohibido encontró al guerrero apache solitario, y con él la promesa de un amor que desafiaría al mundo entero. El año de 1854 amaneció sobre un pueblo polvoriento del norte de México, donde el sol parecía arder con un peso que no solo quemaba la piel, sino también las almas. En esas tierras resecas, donde el viento arrastraba consigo el olor de la leña y de los establos, vivía una mujer cuyo nombre era repetido con malicia en las cocinas y con descendencia en las plazas: María Fernanda Villaseñor. Era viuda desde hacía 3 años. La muerte prematura de su esposo, Julián, había dejado a toda la familia sumida en el duelo. Pero lo que a ojos del pueblo pesaba más que la viudez era un estigma que la perseguía desde antes de la tragedia. No había concebido hijos, ni una cuna, ni un llanto de recién nacido llenó su casa nunca. Y en un tiempo donde el valor de una mujer se medía en los hijos que podía dar, María Fernanda fue señalada como estéril, como una mujer incompleta. Se decía que la desgracia la seguía como sombra, que Dios le había cerrado el vientre y que por eso Julián murió sin descendencia. Se murmuraba en las bancas de la iglesia, en las colas del mercado, incluso en las confidencias de las vecinas. Las palabras eran cuchillos disfrazados de rezos. Pero María Fernanda no se quebraba. Caminaba por las calles con la frente en alto, vestida de luto riguroso, con la dignidad serena que solo tienen las mujeres que saben lo que han perdido, pero también lo que son. Sus ojos oscuros, profundos y firmes eran un contraste con la fragilidad que la gente le adjudicaba. Y cuando el sol iluminaba su rostro, podía adivinarse que en su silencio no había derrota, sino una resistencia callada, casi poética. En el fondo, la herida la consumía. Al caer la tarde, cuando la casa quedaba en penumbras y el canto lejano de los gallos anunciaba la noche, se sentaba junto a la ventana con una vela encendida. Miraba el cielo lleno de estrellas y se preguntaba por qué la vida la había condenado a la soledad de un hogar vacío. Tocaba su vientre como quien toca un sepulcro, con la ternura de lo que nunca pudo nacer. Y en ese gesto se mezclaba el dolor con un deseo indomable, un fuego que ni los murmullos del pueblo ni los sermones del sacerdote podían apagar. Ese año, las campanas de la iglesia repicaban con fuerza para anunciar la feria patronal, un evento en el que el pueblo se vestía de fiesta y de hipocresía. Las mujeres de mantilla blanca caminaban con aire de santidad. Los hombres bebían mezcal hasta el amanecer, y entre cantos religiosos y charlas de taberna se repetía una misma historia: la viuda Villaseñor, la mujer sin hijos, la mujer marcada. Ella lo sabía, cada palabra, cada risa a medias, pero en lo profundo de su corazón, María Fernanda no se resignaba. Había una voz dentro de ella que susurraba con fuerza: «No he nacido para vivir como un fantasma. No soy menos que ninguna otra». Y fue en ese mismo año, en medio del desprecio del pueblo y la soledad de sus noches, cuando el destino empezó a escribir, con letras invisibles, la página más inesperada de su vida. Porque en aquellas montañas áridas que rodeaban el pueblo, alguien más cargaba con una herida diferente, pero igual de profunda. Un hombre cuyo corazón estaba roto, un guerrero apache que huía de sus propios fantasmas. Lo que ninguno sabía es que la vida estaba a punto de entrelazar 2 soledades, y que de ese encuentro surgiría no solo un romance prohibido, sino un desafío a las leyes del pueblo, a los prejuicios y hasta a la voluntad de quienes creían decidir sobre el destino de los demás. El año de 1854 sería recordado como el año en que comenzó la historia de la viuda, que se atrevió a desafiar el silencio, y del hombre marcado por la guerra que encontró, en los ojos de una mujer estéril, la semilla de una nueva vida. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, dale me gusta y comenta Esperanza. Así formas parte de esta comunidad que ama los romances de época, y gracias a ti podremos seguir compartiendo historias como esta.
En aquellas montañas que custodiaban el valle, donde los pinos altos se mecían con el viento como guardianes silenciosos, vivía un hombre cuyo nombre era pronunciado en voz baja, con mezcla de respeto y temor: Nahuel Cortés. Nadie sabía con certeza de dónde venía, aunque todos lo relacionaban con los apaches que habían cabalgado y combatido por esas tierras desde hacía generaciones. Decían que era mestizo, que llevaba en la sangre tanto la herencia del indio como la del español, pero que en ninguna parte encontraba reposo. Para los unos era demasiado blanco, para los otros demasiado apache. Para él mismo era simplemente un hombre sin raíz, un alma errante. Su vida se había convertido en un desierto interior. Años atrás había conocido el amor, pero la guerra le arrancó de las manos a la mujer que había jurado proteger. Los recuerdos de esa tragedia lo perseguían como espectros en las noches más frías, cuando el ulular de los búhos parecía repetir su culpa. Desde entonces, Nahuel caminaba con los ojos endurecidos y la voz hecha de silencios. No hablaba con nadie, salvo con la montaña, que parecía ser la única capaz de escuchar su dolor. El pueblo lo miraba con recelo. Las madres apretaban a sus hijos cuando lo veían cruzar la plaza a caballo, y los hombres bebidos susurraban historias de cuchillos y sangre a su paso. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo. La altura de su cuerpo, la fuerza visible en sus brazos, la mirada fija y oscura, lo convertían en una figura temida. Sin embargo, detrás de esa dureza se escondía un corazón que no había vuelto a latir con esperanza desde la muerte de los suyos. Nahuel encontraba refugio en los ríos escondidos y en las cuevas de la sierra, donde encendía hogueras pequeñas y dejaba que el humo se elevara hacia el cielo como un rezo mudo. Allí, en medio de la soledad, recordaba el calor de un vientre que no llegó a dar vida, las caricias que se apagaron demasiado pronto y la fragancia de un cabello que ya no podía tocar. Todo lo que había amado ardía como cenizas en un pequeño saco de cuero que llevaba colgado al pecho y que nunca dejaba atrás. Era un hombre marcado por la pérdida, pero también por la supervivencia, y aunque su exterior parecía de piedra, por dentro habitaba un mar embravecido. Nadie lo sabía, pero en lo profundo de su alma había un anhelo que luchaba por resurgir. La posibilidad de volver a sentir, de volver a pertenecer, de volver a amar. El destino, sin embargo, suele tejer sus hilos de manera invisible. Mientras Nahuel se aislaba en la montaña, convencido de que la vida le había negado la paz, en el valle una mujer tocaba cada noche su vientre vacío con el mismo dolor con el que él tocaba aquel saquito de cenizas. Dos soledades que, sin saberlo, estaban destinadas a reconocerse en medio del rechazo y de la incomprensión. Y fue en ese año de 1854, cuando las campanas repicaban para la feria patronal, que los caminos de María Fernanda Villaseñor y Nahuel Cortés comenzaron a acercarse, como dos ríos ocultos que tarde o temprano habrían de encontrarse en un mismo cauce. Porque aunque no lo sabían, el amor verdadero, ese que nace de las heridas más hondas, ya estaba escribiendo sus primeras líneas en el corazón de ambos. La feria patronal llegó con el bullicio propio de los pueblos en fiesta. Las calles se llenaron de olor a canela y pan recién horneado, de risas nerviosas, de música de violines y guitarras que se mezclaban con el repique de las campanas de la iglesia. Los toldos de colores cubrían los puestos, donde las mujeres ofrecían bordados y los hombres presumían sus mejores sombreros. Pero bajo aquella superficie festiva se escondía la rigidez de las miradas, el cuchicheo venenoso que siempre encontraba un blanco: María Fernanda Villaseñor. Ella apareció vestida de negro profundo, con un mantón de encaje que cubría sus hombros y un rosario en la mano. Caminaba con la dignidad de quien sabe que cada paso es observado, juzgado, comentado. Los hombres la miraban con un brillo de deseo disfrazado de desprecio, y las mujeres desviaban la vista, como si su sola presencia fuera un recordatorio de todo lo que ellas temían llegar a ser: una viuda sin hijos, una sombra en vida. En la Plaza Mayor, bajo la sombra de un árbol centenario, el sacerdote del pueblo, el padre Anselmo,
organizaba la bendición de las familias. Una a una, las mujeres se acercaban con sus hijos para recibir el agua bendita, mientras los hombres orgullosos levantaban a sus pequeños en brazos como trofeos de su virilidad. El murmullo de los rezos llenaba el aire, hasta que una voz grave, cargada de veneno, rompió la calma. «¿Y tú, María Fernanda?», dijo con sorna doña Ramona Villaseñor, su suegra, con un abanico en la mano y el veneno en la lengua. «¿Dónde están los hijos que debías traerle a mi Julián? ¿Dónde está la descendencia que tanto esperábamos?». El silencio cayó como un manto. Todas las miradas se volvieron hacia ella. María Fernanda apretó el rosario entre sus dedos, sintiendo las cuentas como espinas en la piel. El padre Anselmo, con gesto severo, añadió con voz firme: «El Señor da y el Señor quita, hija mía. Quizás tu vientre esté cerrado porque los caminos de Dios son misteriosos, pero el pueblo tiene derecho a preguntarse si cargas con un castigo». Las palabras fueron dardos directos al corazón. Algunas mujeres asintieron con fingida compasión, mientras otras no ocultaban una sonrisa de satisfacción. María Fernanda respiró hondo, y en lugar de responder con gritos, dejó que sus ojos hablaran. Miró a su suegra con una calma que incomodaba, una calma que no era resignación, sino dignidad. En su interior, sin embargo, un torbellino la desgarraba. Cada palabra era un eco del dolor que ya conocía, cada burla una confirmación de su soledad. Pero también, en ese instante de humillación pública, algo empezó a encenderse en lo más profundo de ella. Un fuego que no se apagaba con el desprecio, un deseo de demostrar que no era menos mujer que ninguna otra. Mientras el pueblo la miraba como si fuese un espectro sin valor, María Fernanda comprendió que no podía seguir esperando que el destino la reivindicara. Tendría que enfrentarlo, aunque eso significara desafiar las normas y los prejuicios que la habían condenado. Aquella tarde, bajo el sol ardiente y las risas que se mezclaban con rezos hipócritas, nació en ella la determinación de buscar lo imposible. Porque si el mundo la llamaba estéril, ella misma se encargaría de encontrar la manera de florecer. Y sin saberlo, ese mismo pensamiento la estaba acercando al hombre que, desde las sombras de la montaña, también cargaba con un corazón quebrado. El día de la feria no sería recordado por los cantos ni por la música, sino por el instante en que una mujer, humillada ante todos, juró en silencio que su vientre no sería su tumba, sino el inicio de una rebelión contra el destino. La tarde se extendía sobre el valle con un aire pesado, casi inmóvil. El sol descendía lentamente, pintando el horizonte con tonos rojizos que parecían anunciar presagio y promesa al mismo tiempo. El murmullo del río cercano rompía el silencio, un río que corría cristalino entre piedras lisas, rodeado de sauces que inclinaban sus ramas como si quisieran guardar secretos. María Fernanda había caminado hasta allí en busca de respiro, lejos de las miradas que la perseguían en el pueblo, lejos de las voces que repetían su humillación. Con el corazón aún herido por las palabras de su suegra y del sacerdote, había decidido seguir la vereda que llevaba a la ribera. Allí, entre el sonido del agua y el perfume húmedo de la hierba recién crecida, podía al menos recordar que existía un mundo donde nadie la juzgaba. Se arrodilló junto al cauce para mojarse las manos. El agua estaba fría, vivificante, y al llevarse algunas gotas al rostro, sintió que lavaba no solo el sudor del camino, sino también la rabia que le quemaba por dentro. Cerró los ojos un instante, dejando que la corriente le hablara en su lenguaje eterno, cuando de pronto escuchó un crujido entre los arbustos. Abrió los ojos y lo vio. Al otro lado del río, de pie como una sombra tallada en piedra, estaba Nahuel Cortés. Su presencia imponía. Era alto, de hombros anchos y mirada oscura. Llevaba la camisa rasgada por un costado, manchada con rastros de sangre seca. En sus manos sostenía hojas y raíces con las que se trataba una herida en el brazo. Su gesto era concentrado, firme, como el de un hombre acostumbrado a curarse solo. María Fernanda lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. Lo conocía de vista, como todos en el pueblo, pero nunca tan de cerca.
Siempre había oído hablar de él como de un hombre peligroso, mitad apache, mitad fantasma, que habitaba las montañas. Y sin embargo, en aquel instante, lo que vio no fue un monstruo, sino un hombre herido. El tiempo pareció detenerse. Él levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella. Fue apenas un instante, pero bastó para que la respiración de María Fernanda se agitara. La mirada de Nahuel era intensa, casi impenetrable, como un abismo que escondía dolores antiguos. Ella no apartó la vista. Sus ojos, aún enrojecidos por las lágrimas de la humillación reciente, brillaban con una fuerza callada que parecía desafiarlo todo. Ninguno pronunció palabra. Solo el río habló entre ellos, llevando consigo el murmullo de lo que no se atrevieron a decir. Nahuel bajó la vista, terminó de presionar su herida con la corteza de un árbol y, sin mostrar emoción alguna, recogió su morral de cuero. Pero antes de girarse para internarse de nuevo en la espesura, volvió a mirarla. Fue una mirada breve, apenas un destello, y sin embargo quedó grabada en el corazón de María Fernanda como un hierro ardiente. Ella lo observó alejarse entre la maleza, con la sensación extraña de que había presenciado algo más que un encuentro casual. Había visto en él una soledad que reconocía, un dolor que hablaba el mismo idioma que el suyo. Y en esa coincidencia muda, en ese instante suspendido en el tiempo, nació un presentimiento que estremeció cada fibra de su ser. Aquel hombre, al que todos temían y despreciaban, estaba destinado a cruzar su camino de una forma que aún no podía imaginar. Esa noche, cuando volvió a su casa y encendió la vela junto a la ventana, el rostro de Nahuel aparecía en la memoria como un misterio. Y aunque no lo comprendía, el murmullo del río seguía resonando en sus oídos, como si el agua le hubiera revelado que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El encuentro junto al río había dejado a María Fernanda con un desvelo que ninguna oración pudo calmar. Durante noches enteras, se sorprendió recordando la mirada de aquel hombre, dura como la roca y a la vez atravesada por una sombra de dolor que solo alguien herido podía reconocer. Y cada vez que el recuerdo volvía, en su interior se encendía un pensamiento que la estremecía. Si había un hombre capaz de comprender la soledad que ella cargaba, ese hombre era él. Los días siguientes, el peso de la humillación en la feria se volvió insoportable. Las risas apagadas cuando ella pasaba, los comentarios envenenados que las mujeres dejaban escapar frente a las fuentes, el aire denso de las misas en las que se hablaba de fecundidad, mientras ella sentía el vacío en su vientre como un eco ensordecedor. Todo se convirtió en una prisión, y una noche, frente a la vela que iluminaba su rostro cansado, la idea apareció con una fuerza imposible de ignorar. Ella no podía seguir aceptando ese destino. No podía resignarse a vivir como un fantasma condenado al desprecio. Si su cuerpo era capaz de sentir amor, ternura y deseo, ¿por qué debía aceptar que estaba condenado a no dar fruto? En su corazón brotó un anhelo desesperado: desafiar al mundo, arrancar de la vida el derecho a ser madre, aunque tuviera que pagar el precio de la osadía. Con ese fuego ardiendo dentro, buscó de nuevo el camino hacia el río, segura de que él volvería a aparecer. El atardecer bañaba las montañas con un resplandor dorado cuando lo vio, sentado en la orilla, arreglando con calma la cuerda de su caballo. Su silueta recortada contra la luz parecía la de un hombre surgido de las leyendas, firme, solitario, impenetrable. María Fernanda respiró hondo. Cada paso hacia él fue una lucha contra el temblor de sus piernas, pero su mirada no titubeó. Se detuvo a pocos metros y, con la voz quebrada por la urgencia, pronunció las palabras que había repetido en silencio durante noches enteras. «Seré toda tuya. Solo ponme un hijo en el vientre». Nahuel levantó los ojos con un gesto de desconcierto. Durante un instante pensó que no había escuchado bien, pero la intensidad en el rostro de ella no dejaba lugar a dudas. Se puso de pie, alto, imponente, con la furia contenida en su mirada. «No sabes lo que dices», respondió su voz grave como un trueno. «No soy hombre para tus caprichos, ni padre para tus sueños».
Ella no se dejó intimidar. Con lágrimas ardiendo en los ojos, avanzó un paso más. No hablo de caprichos, hablo de vida. Quiero sentir dentro de mí lo que me han negado. No quiero morir con este silencio en mi vientre. La respiración de Nahuel se endureció. Aquella súplica removía las cenizas de un pasado que él había jurado enterrar. Recordó el cuerpo de su mujer muerta, recordó las guerras, recordó el hijo que nunca llegó a nacer. Todo en él gritaba que huyera, que se apartara de esa mujer que traía consigo un deseo capaz de abrir sus heridas más profundas. «Búscalo en otro hombre», dijo con voz cortante, girándose para montar su caballo. Pero al mirarla una última vez, quedó clavado por la fuerza de sus ojos. En ellos no había vergüenza ni vanidad, solo el dolor desgarrador de una mujer que se atrevía a desnudar su alma. Una mujer humillada por todos, que aún así tenía el valor de pedir lo que deseaba. Esa imagen lo persiguió incluso cuando se perdió entre los árboles. María Fernanda quedó sola junto al río, temblando entre la esperanza y la humillación. Su súplica había sido rechazada, pero no se arrepentía. Había dicho en voz alta lo que el mundo entero le había prohibido soñar. Y mientras el río corría con su murmullo eterno, ella apretó el corazón entre las manos y comprendió que aquel hombre, aunque la hubiera rechazado, ya estaba ligado a su destino. Lo que no sabía era que Nahuel, mientras cabalgaba hacia la montaña, no lograba apartar de su mente la súplica de la viuda. Cada palabra retumbaba en su interior como un tambor que le recordaba que, aunque había jurado no volver a amar, el deseo de aquella mujer había despertado en él un eco imposible de silenciar. El rumor nació como una chispa en la penumbra, pero pronto se volvió un incendio que recorrió cada rincón del pueblo. Nadie sabía con certeza qué había pasado en el río. Nadie había presenciado la súplica desesperada de María Fernanda, y sin embargo, las lenguas del pueblo ya tejían historias de encuentros prohibidos, de miradas encendidas, de pecados ocultos entre la viuda y el mestizo apache. En los lavaderos comunales, las mujeres dejaban caer la ropa al agua y hablaban con falsa inocencia. Dicen que la viuda Villaseñor fue vista caminando hacia la ribera al anochecer. ¿Y con quién creen que estaba? Con ese salvaje que vive en las montañas. Y otra, con los labios pintados de malicia, respondía: «No me sorprende. Una mujer sin hijos siempre busca tentar al demonio». En las tabernas, los hombres bebían mezcal y reían con carcajadas ásperas. Uno con tono burlón decía: «Ese apache la va a dejar marcada y ni un cura podrá lavarla». Y el eco de las risas llenaba el aire de un veneno que se esparcía más rápido que el humo del tabaco. La que más disfrutaba de esos murmullos era doña Ramona Villaseñor, la suegra de María Fernanda, quien veía en aquellos chismes la oportunidad de acabar de una vez por todas con la dignidad de la viuda. Desde el balcón de su casa, con su abanico moviéndose lentamente como alas de ave rapaz, observaba el ir y venir de la gente y alimentaba las sospechas con palabras que parecían inocentes, pero que contenían el filo de un cuchillo. Una mujer que no pudo dar un hijo a mi Julián, ¿qué puede esperar de ella este pueblo? ¿Qué otra cosa sino la deshonra? Y como si las palabras de la suegra hubieran recibido un respaldo divino, el padre Anselmo comenzó a incluir en sus sermones frases cargadas de veneno. La mujer que se aparta del sendero de la virtud será tentada por la carne y caerá como Eva ante la serpiente. El pueblo debe estar atento para no permitir que el pecado se instale en su seno. Los ojos de todos se volvían hacia María Fernanda. En la plaza, en la misa, en el mercado, sentía esas miradas que no decían nada, pero lo decían todo. Algunas la atravesaban con desprecio, otras con morbo disfrazado, pero ninguna con compasión. María Fernanda, sin embargo, no bajaba la frente. Caminaba erguida, con el mismo paso sereno de siempre, aunque por dentro su corazón sangraba. Cada murmullo era un latigazo, cada burla un recordatorio de que el mundo se alzaba contra ella. Pero también, en medio de la tormenta, comenzó a sentir algo extraño, una fuerza que crecía en silencio. Porque si la condenaban por un pecado que aún no había cometido, ¿qué sentido tenía seguir viviendo bajo las reglas de quienes nunca la aceptarían? En las noches,
Frente a la ventana iluminada por la vela, volvía a pensar en él, en los ojos de Nahuel, en la dureza de su voz, en la manera en que la rechazó para protegerse de sí mismo, pero también en ese instante fugaz en que, antes de marcharse, sus miradas se habían fundido. Esa chispa no la había inventado ella. Estaba allí, viva, latiendo en los silencios. Mientras tanto, Nahuel en la montaña escuchaba también los ecos del pueblo. Los rumores lo alcanzaban como piedras lanzadas desde lejos. Decían su nombre con desprecio. Lo llamaban salvaje. Lo acusaban de profanar la honra de una viuda. Y aunque fingía que nada le importaba, en lo profundo de su ser, la rabia lo corroía. No por lo que decían de él, sino por lo que le hacían a ella. La sierra entera parecía guardar un secreto entre sus sombras. Las hogueras encendidas en la noche ardían como testigos mudos de un vínculo que empezaba a nacer entre dos soledades condenadas por el mundo. Y mientras el pueblo tejía sus prejuicios con veneno y oración, María Fernanda y Nahuel, cada uno desde su herida, comenzaban a sentir que su destino se estaba entrelazando, aunque todos juraran impedirlo. El aire se cargaba de tensión. Era apenas el comienzo de una guerra silenciosa, la de una mujer que no estaba dispuesta a resignarse a morir en soledad, y la de un hombre que, aunque lo negara, ya no podía borrar de su pecho la súplica ardiente que había escuchado a orillas del río. El murmullo del pueblo crecía como tormenta, y cada día que pasaba, la soledad de María Fernanda se hacía más densa. Era como caminar entre espinas. Cualquier palabra, cualquier mirada, podía desgarrarla. Sin embargo, la dignidad en su porte no cedía, aunque sus noches se llenaran de lágrimas silenciosas. Ella no lo sabía, pero en las sombras alguien comenzaba a vigilarla, a cuidarla, como si un instinto secreto la envolviera en un manto invisible. Ese alguien era Nahuel. Una noche, cuando volvía sola de dejar unas velas en la iglesia, 3 hombres salieron de la taberna tambaleándose por el alcohol. Con ojos turbios y sonrisas torcidas, se cruzaron en su camino. «Mira nada más», dijo uno de ellos con voz pastosa, «la viuda santa que ahora se mete con salvajes». El segundo se adelantó, bloqueando su paso. «¿Y cuánto pide por un milagro en su vientre vacío?». Las carcajadas se clavaron como cuchillos en el aire. María Fernanda apretó el rosario en su mano, intentando pasar de largo, pero uno de ellos estiró el brazo para sujetar su mantón. En ese instante, una sombra se movió con la rapidez de un relámpago. Una mano fuerte golpeó al hombre en el pecho y lo derribó contra el suelo. Los otros 2 apenas alcanzaron a reaccionar cuando ya estaban frente a la mirada oscura de Nahuel. No pronunció palabra. Sus ojos eran suficientes para congelar la insolencia. Uno de ellos retrocedió, balbuceando excusas mientras el otro bajó la vista con vergüenza y desapareció en la penumbra. El que seguía en el suelo se arrastró torpemente, huyendo como un perro vencido. María Fernanda permaneció inmóvil, con el corazón desbocado. Nahuel no la miró de inmediato, solo se inclinó para recoger el mantón que había caído al suelo y se lo entregó en silencio. Sus dedos rozaron los de ella apenas un instante, y ese contacto bastó para que un calor inesperado recorriera la piel de ambos. «No vuelvas sola a estas horas», dijo finalmente, con voz baja, áspera pero cargada de un cuidado que no podía ocultar. María Fernanda asintió sin poder articular palabra, y antes de que pudiera agradecerle, él ya se alejaba entre las sombras, como si no quisiera dejar huella de su presencia. Los días siguientes comenzaron a suceder pequeños gestos que ella no podía explicar. Una mañana encontró en el umbral de su casa un manojo de hierbas medicinales, las mismas que había visto usar a Nahuel para curar sus heridas. Otra tarde, cuando un grupo de mujeres la insultaba en el mercado, él apareció de improviso, no para hablar ni para enfrentarlas, sino para quedarse de pie a su lado. Su sola figura imponente bastó para que las voces se apagaran. Una noche, mientras el viento agitaba los árboles, María Fernanda descubrió en su mesa un pequeño objeto, un amuleto apache tallado en madera. Lo tomó entre sus manos con emoción contenida. No había nota, no había palabras,
pero ella supo quién lo había dejado. Lo apretó contra su pecho, sintiendo que aquel pedazo de madera llevaba consigo la fuerza de un corazón que empezaba, sin quererlo, a acercarse al suyo. Y aunque Nahuel seguía mostrándose distante, cada vez que sus miradas se cruzaban, algo invisible se encendía entre los dos, una chispa que ni los prejuicios ni el miedo podían sofocar. María Fernanda, por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida. Y Nahuel, aunque se negara a admitirlo, había comenzado a romper el muro de piedra que lo mantenía aislado del mundo. En el silencio de la sierra, él luchaba contra sí mismo. Sabía que debía mantenerse lejos, pero la imagen de la viuda, humillada y valiente, lo perseguía como un destino inevitable. Y en cada gesto de protección, en cada mirada que compartían, el lazo entre ellos se hacía más fuerte, más imposible de negar, como un río que buscaba su cauce, aunque todos intentaran desviarlo. La luna se alzaba sobre la sierra como una lámpara de plata, bañando el paisaje con una claridad melancólica. El viento soplaba entre los pinos, llevando consigo el olor a resina y tierra húmeda. En ese silencio nocturno, roto solo por el canto lejano de un coyote, María Fernanda caminaba junto a Nahuel. No era común que él la dejara acercarse tanto, pero esa noche, después de haberla acompañado hasta las afueras del pueblo, no se marchó enseguida. Ella lo miraba de reojo, intentando descifrar el misterio que lo envolvía. Su rostro endurecido parecía una muralla, pero en la profundidad de sus ojos había una sombra que delataba un dolor imposible de ocultar. Sentados sobre una roca, con el río corriendo cerca, el silencio se hizo tan denso que parecía hablar por ellos. De pronto, Nahuel sacó de su morral un pequeño saco de cuero. Lo sostuvo en sus manos con un cuidado reverente, como si contuviera algo sagrado. María Fernanda lo observó sin atreverse a preguntar, hasta que él mismo, con voz grave y pausada, rompió el silencio. «Aquí guardo lo que queda de mi vida pasada». Ella frunció el ceño, intrigada. Nahuel abrió el saquito y dejó ver un puñado de cenizas mezcladas con fragmentos de tela quemada. La brisa intentó llevárselas, pero él cerró la mano con fuerza. Sus ojos se oscurecieron más aún, y cuando volvió a hablar, su voz temblaba levemente, como si cada palabra le arrancara carne viva. «Era mi mujer y nuestro hijo que nunca nació». Su garganta se cerró un instante, pero continuó. «En una noche de guerra, las llamas lo devoraron todo. Su risa, sus sueños, la promesa de un futuro. Lo único que pude salvar fue esto: cenizas». María Fernanda sintió un nudo en el pecho. El aire frío de la montaña se volvió más pesado, como si compartiera el duelo que emanaba de aquel hombre. Se acercó lentamente, temerosa de invadir un dolor tan sagrado. «¿Y por qué las guardas aún?», preguntó con voz baja, casi un susurro. Nahuel clavó la mirada en el río, como si buscara respuestas en la corriente. «Porque si las dejo ir, temo olvidarla. Y si la olvido, ¿qué queda de mí?». Las lágrimas nublaron los ojos de María Fernanda. Reconoció en esas palabras la misma herida que la consumía a ella, la de cargar con un vacío que el mundo no comprendía. Sin pensarlo, posó suavemente su mano sobre la de él, cerrando sus dedos alrededor del saquito de cuero. No habló. Sus ojos hablaron por ella, llenos de ternura y respeto, como diciendo: «No estás solo, yo entiendo tu dolor». El guerrero, acostumbrado a rechazar todo gesto de compasión, no apartó la mano. Por primera vez en muchos años, permitió que alguien tocara esa herida sin arrancarla, que alguien mirara dentro de su abismo sin huir. El silencio volvió a envolverlos, pero ya no era un silencio frío, sino uno compartido, íntimo, que tejía un lazo invisible entre ellos. El río siguió su curso, como testigo eterno de un secreto que había permanecido enterrado y que ahora, en aquella noche serena, se abría como una confesión imposible. María Fernanda entendió que detrás de la dureza de Nahuel no había solo un hombre temido, sino un ser desgarrado, cuya alma aún guardaba cenizas como cadenas. Y en su corazón nació un deseo tan profundo como peligroso. No solo quería que él la ayudara a dar vida, también quería devolverle a él
la esperanza de vivir. Esa noche, bajo la luna que parecía vigilar cada suspiro, los destinos de ambos quedaron atados con un hilo invisible. No había beso, ni promesa, ni palabra que lo confirmara. Bastó el roce de una mano sobre otra, el secreto compartido y la certeza muda de que sus soledades se habían encontrado para siempre. El pueblo entero parecía respirar veneno. Los murmullos ya no eran cuchicheos furtivos, sino voces abiertas, lanzadas como piedras contra la honra de María Fernanda Villaseñor. Bastaba con que ella saliera de su casa para sentir las miradas clavándose como espinas en su espalda. En el mercado, las vendedoras de fruta callaban cuando ella se acercaba, y en la iglesia, las mujeres apartaban sus mantillas para no compartir banco con la viuda. Era como si todo un pueblo hubiera decidido borrarla, reducirla a un fantasma. Doña Ramona, su suegra, caminaba con aire triunfal. Cada palabra suya inflamaba más el desprecio general. Una mujer que no puede parir hijos es un árbol seco. Y si encima busca aliarse con un salvaje, ¿qué destino puede traer sino la desgracia de todos? Repetía con voz dulce y venenosa, y el eco de sus frases se volvía certeza en las bocas de los demás. El padre Anselmo, desde el púlpito, reforzaba la condena. En su sermón, la figura de María Fernanda era disfrazada de enseñanza moral. La mujer que se aparta del camino, que se junta con los hombres de tinieblas, se convierte en mancha para el pueblo entero, y como mancha debe ser limpiada. Con esas palabras, el rumor se volvió grito, y pronto los vecinos comenzaron a exigir que se la expulsara. María Fernanda lo escuchaba todo con el alma desgarrada, pero sin inclinar la frente. Esa dignidad suya, esa calma que tanto enfurecía a sus enemigos, era lo único que le quedaba. No lloraba frente a ellos, no se defendía con gritos. Su silencio era su espada, aunque por dentro la soledad la consumía. En las noches, de rodillas frente a la vela que iluminaba la penumbra de su casa, susurraba: «No me quebrarán, no me arrancarán lo poco que me queda». Mientras tanto, Nahuel desde la sierra también escuchaba los ecos del odio. Sus ojos oscuros, que tantas veces habían visto la muerte en batalla, se encendían de furia al imaginarla soportando sola la humillación. Sus manos, acostumbradas a blandir el cuchillo y tensar el arco, temblaban de rabia contenida. Quería bajar al pueblo y gritar que nadie tenía derecho a tocarla, que ella era más pura que todos los que la señalaban. Pero al mismo tiempo, una cadena lo sujetaba: el miedo. El miedo a volver a perder, a entregar su corazón y que el destino lo castigara otra vez. Se repetía que debía mantenerse lejos, que su vida era de soledad, que lo suyo era protegerla desde las sombras y nada más. Pero cada vez que recordaba la mano de María Fernanda sobre la suya, aquella noche en que compartió las cenizas de su pasado, el muro que había levantado comenzaba a resquebrajarse. Una tarde, el pueblo reunió a los hombres en la plaza. Entre gritos y antorchas encendidas, exigieron que la viuda fuera desterrada. «Que se largue con su apache si tanto lo quiere», vociferaban mientras las mujeres asentían con rostros de falsa virtud. María Fernanda, en medio del tumulto, se mantuvo firme. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de una valentía que nadie esperaba. Y con voz clara dijo: «No necesito su permiso para existir, no necesito su aprobación para ser mujer. Mi destino no lo decide este pueblo, lo decido yo». El silencio fue inmediato. Algunos hombres bajaron la vista, incapaces de soportar esa dignidad que los desarmaba. Pero otros, inflamados por el veneno de doña Ramona, gritaron con más furia, y en ese caos Nahuel apareció. Montado en su caballo, con la sombra del atardecer cubriendo su figura, se detuvo frente a todos. No necesitó palabras, su sola presencia, alta, imponente, con los ojos ardiendo de rabia, bastó para que el bullicio se apagara. Miró al pueblo entero como quien enfrenta a un ejército, y por un instante, todos callaron. Los corazones latían con violencia, el de María Fernanda, orgulloso de no haberse doblegado, el de Nahuel, desgarrado entre el instinto de protegerla y el miedo de amar, el del pueblo,
dividido entre la hipocresía y la verdad que acababa de estallar frente a sus ojos. Esa tarde no hubo expulsión, ni juicio ni resolución. Solo quedó flotando en el aire la certeza de que algo estaba cambiando. El pueblo había declarado la guerra a María Fernanda, y Nahuel, aun con el alma temblando, había dado el primer paso para mostrar que no estaba dispuesto a dejarla sola. La batalla que seguía ya no era solo contra los prejuicios, sino contra el propio corazón de un hombre que debía decidir si se condenaba para siempre a la soledad o si se atrevía a resucitar en los brazos de una mujer que, como él, llevaba en su alma heridas convertidas en fuego. La calma que había seguido a aquel enfrentamiento en la plaza era apenas un espejismo. El veneno de los prejuicios no se disuelve con una mirada altiva ni con la presencia de un hombre temido. Al contrario, se acumula, se hace más espeso, más oscuro, hasta encontrar el momento preciso para derramarse con violencia. Y esa oportunidad fue buscada con paciencia y astucia por doña Ramona Villaseñor, quien no descansaría hasta ver destruida a la mujer que había osado desafiarla. Con la complicidad del padre Anselmo, tejió la trampa. Fingiendo una preocupación piadosa, habló en confesión sobre el peligro espiritual que María Fernanda representaba, sobre la necesidad de proteger al pueblo de la vergüenza y del pecado. El sacerdote, cegado por su fanatismo y alimentado por la influencia de doña Ramona, aceptó la idea de un escarmiento público. No se trataba ya de rumores ni de miradas acusadoras, se trataba de exponerla ante todos, de arrancar de raíz su dignidad. La oportunidad llegó una mañana de domingo. La iglesia estaba repleta, el aire impregnado del olor a incienso y cera derretida. Los cánticos llenaban las paredes encaladas, pero debajo de aquella devoción se respiraba expectación. Algo se avecinaba, y muchos lo sabían. Al terminar la misa, el padre Anselmo pidió silencio. Su voz retumbó grave, cargada de falsa solemnidad. Hijos míos, hay entre nosotros una oveja descarriada. Una mujer que, en lugar de honrar la memoria de su esposo difunto, ha decidido manchar su nombre entregándose a los brazos del pecado. Un murmullo recorrió el templo. María Fernanda, sentada en uno de los últimos bancos, sintió cómo decenas de ojos se clavaban en ella. Sus manos temblaron sobre el rosario, pero no bajó la mirada. El sacerdote continuó, inflamado por la seguridad de que tenía el respaldo del pueblo. Una viuda que debía guardar luto, pureza y decoro, ha buscado la compañía de un hombre salvaje. Ha preferido el abrazo de un apache antes que el de Dios. Doña Ramona, desde la primera fila, dejó caer una lágrima fingida, murmurando entre dientes: «¡Qué vergüenza para mi hijo muerto!». Las mujeres comenzaron a murmurar con furia, los hombres a apretar los puños. Y entonces, como si ya todo estuviera preparado, dos jóvenes se levantaron y se dirigieron hacia María Fernanda. La sujetaron del brazo con brusquedad y la arrastraron al frente, entre gritos y reproches. «Que confiese», clamó alguien. «Que el pueblo sepa la verdad», vociferó otro. María Fernanda tropezó, pero se incorporó de inmediato, erguida como siempre, con la frente en alto y los ojos llenos de un fuego que nadie había visto antes. La colocaron frente al altar, como si fuera una pecadora expuesta para el escarnio. El silencio se hizo tan pesado que parecía que hasta las velas se habían detenido en su llama. El padre Anselmo levantó la mano y preguntó con voz solemne: «¿Niega usted los rumores? ¿Se atreve a jurar ante Dios que su vientre no ha buscado al pecado?». Un murmullo de expectación recorrió a la multitud. Doña Ramona sonrió, saboreando la humillación que había preparado. Pero entonces, la voz de María Fernanda retumbó clara, sin titubeos: «No tengo nada que confesar, porque no he pecado». El único pecado aquí es el de quienes se creen con derecho a juzgar mi vida, cuando sus corazones están podridos de envidia y de odio. Un murmullo indignado recorrió la iglesia. Algunos retrocedieron, sorprendidos por la fuerza de su respuesta. Pero doña Ramona gritó con teatralidad: «¡Blasfema! Ofende la memoria de mi hijo y se burla de la casa de Dios». Los hombres comenzaron a avanzar, dispuestos a expulsarla por la fuerza. Y en ese instante,
Un golpe de cascos resonó en la entrada del templo. La puerta se abrió de par en par y apareció Nahuel Cortés, montado en su caballo, con la mirada encendida de furia. Su silueta oscura contra la luz del mediodía parecía la de un dios de la montaña. El silencio se quebró con gritos de espanto, pero nadie se atrevió a moverse. Nahuel desmontó y caminó con paso firme hacia el altar. Se detuvo frente a ella, colocando su cuerpo como escudo y con voz grave, que resonó como un trueno en las paredes de la iglesia, pronunció: «Quien se atreva a tocarla, tendrá que enfrentarse a mí». La tensión se volvió insoportable. Nadie osaba dar un paso. Los ojos de Nahuel ardientes parecían contener la furia de toda la sierra. María Fernanda, detrás de él, sintió que por primera vez alguien la defendía no con palabras hipócritas, sino con el valor de arriesgarlo todo. Ese día, la traición de la sangre quedó expuesta. La suegra que se decía familia resultó ser verdugo, y el sacerdote que se decía pastor se convirtió en cómplice de la humillación. Pero también quedó marcada la lealtad de un hombre roto, que aun negándose al amor, no podía permitir que la mujer que había encendido su corazón fuera destruida ante sus ojos. La guerra contra el pueblo ya no tenía marcha atrás, y mientras Nahuel sostenía la mirada de todos, María Fernanda comprendió que su destino estaba sellado. La lucha por su dignidad sería también la lucha por el corazón de aquel hombre que, aunque lo negara, ya había comenzado a pertenecerle. La sierra los recibió con un silencio espeso, casi sagrado. Después de aquel escándalo en la iglesia, no había regreso posible. El pueblo entero se había convertido en enemigo, y la única salida era refugiarse en las entrañas de la montaña, donde el viento susurraba entre los pinos y el río escondía su canto bajo las piedras. Nahuel caminaba adelante, con pasos firmes, guiando el sendero como quien conoce cada rincón desde la infancia. María Fernanda lo seguía, con el corazón aún latiendo desbocado. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de vértigo y extraña calma. Había dejado atrás todo lo que conocía: la casa de su difunto esposo, las calles donde había sido humillada, el altar donde quisieron condenarla. Ahora, en medio de la vastedad de la sierra, solo quedaba ella y él. Llegaron a una pequeña planicie, rodeada de abetos y con un claro desde donde se veía la luna crecer sobre el horizonte. Allí, Nahuel encendió una hoguera. Las llamas iluminaron su rostro endurecido, tallando en sus facciones la imagen de un guerrero nacido para resistir. María Fernanda se sentó frente al fuego y por primera vez en mucho tiempo sintió que el calor que la envolvía no era solo físico. Era un calor que nacía de la certeza de no estar sola. El silencio entre ambos no era incómodo. Era un silencio denso, cargado de significados. Las chispas de la hoguera subían al cielo como si quisieran llevar consigo todo lo que ellos callaban. Finalmente, María Fernanda rompió la quietud con voz suave. «En el pueblo quieren arrancarme la dignidad, pero no lo lograrán. Prefiero perderlo todo antes que entregarles mi espíritu». Nahuel la miró largo rato, con esa intensidad que parecía desnudar el alma. No dijo nada, pero sus ojos hablaron por él. «Lo sé, y por eso te defiendo». Esa noche, mientras el fuego crujía, compartieron confidencias. Nahuel habló de la sierra como de una madre, de los caminos que se abren con el sol, de las cuevas donde el eco guarda secretos, de los ríos que curan heridas. Sus palabras eran ásperas, cortas, pero en ellas había una poesía salvaje que conmovía a María Fernanda. Ella, a su vez, confesó sus noches de soledad, el vacío que la consumía desde que la llamaban estéril, el dolor de tocar un vientre que parecía condenado al silencio, y en sus ojos había lágrimas, pero también una fuerza inquebrantable. «No soy un árbol seco», dijo con firmeza. «Dentro de mí hay vida, aunque el mundo se empeñe en negarlo». Nahuel bajó la mirada. Aquellas palabras golpearon en lo más profundo de su pecho, allí donde aún guardaba las cenizas de su esposa y de aquel hijo no nacido. Sintió miedo, miedo de volver a creer, miedo de volver a perder. Pero al mismo tiempo, sintió algo que no había sentido en años,
un destello de esperanza, tan frágil que casi dolía. Las horas pasaron, el viento se volvió más frío, y María Fernanda se envolvió en su mantón. Nahuel, sin pensarlo, colocó sobre sus hombros su propio abrigo de piel. Ella lo miró sorprendida, y por primera vez, la dureza de su rostro se suavizó. No hubo palabras, solo un gesto, el de un hombre que comenzaba a dejar caer sin darse cuenta las murallas que había levantado contra el mundo. Cuando la hoguera empezó a consumirse, ambos permanecieron sentados, mirando las brasas. El silencio de la montaña no era ya un vacío, sino un refugio. Entre esas sombras y esas luces temblorosas nació un lazo invisible, hecho de miradas, de gestos pequeños, de un entendimiento que no necesitaba explicarse. Aquella noche no hubo besos ni promesas. Hubo algo más profundo, la certeza de que en medio de un mundo que los rechazaba, habían encontrado en el otro un espejo, una herida compartida, una compañía capaz de transformar la soledad en esperanza. Y así, bajo el manto de la montaña, comenzó a germinar un amor que no nacía del deseo inmediato, sino de la ternura callada que solo puede brotar cuando dos corazones heridos se reconocen en la oscuridad. El amanecer en la montaña tenía un silencio distinto al del pueblo, un silencio que no juzgaba, que no murmuraba, que simplemente acompañaba. Los días transcurrían entre caminatas por senderos ocultos, hogueras encendidas bajo el cielo abierto y el murmullo constante de los ríos que parecían bendecir con su canto cada instante compartido. María Fernanda, lejos de los ojos crueles de los demás, empezó a sentir que su alma se liberaba. Ya no era la viuda marcada, ya no era la mujer estéril. Era simplemente ella, con sus manos, su voz, su ternura, y con un hombre que, aunque intentaba resistirse, ya no podía negar su presencia a su lado. Fue en esas noches de hoguera cuando Nahuel, aún en silencio, comenzó a dejar caer su armadura. Su gesto rudo se suavizaba cuando la veía reír, su mirada se iluminaba cuando ella hablaba de cosas sencillas. El olor del pan recién horneado, los juegos de los niños que siempre soñó tener, la nostalgia de un hogar donde las voces no fueran dagas, que aunque él no lo decía, cada palabra de María Fernanda penetraba en su corazón como agua que empieza a germinar en tierra seca. El tiempo, sin embargo, traía consigo una revelación. Una mañana, cuando el sol apenas tocaba las montañas, María Fernanda sintió un mareo extraño. Al principio lo atribuyó al cansancio de la vida en la sierra, a las caminatas largas, al hambre contenida. Pero los días pasaron y su cuerpo comenzó a hablar con signos que ella reconocía en lo profundo de su ser. Una vida estaba creciendo dentro de ella. El instante en que lo comprendió fue como un relámpago en medio de la oscuridad. Se llevó las manos al vientre incrédula, con lágrimas que brotaron sin pedir permiso. Allí, en ese mismo cuerpo que había sido señalado como árido, germinaba la semilla de la esperanza. Lo que el pueblo había declarado imposible, lo que la suegra había usado como arma para condenarla, lo que los rezos habían negado, estaba sucediendo. Durante días, guardó el secreto en silencio, acariciando su vientre cada noche, hablándole en susurros a esa vida que apenas comenzaba a latir, hasta que una tarde, junto al río, mientras Nahuel reparaba su cuchillo con calma, ella se atrevió a decírselo. «Voy a ser madre», murmuró con voz quebrada, pero firme. Nahuel levantó la cabeza de golpe, incrédulo. Sus ojos oscuros, acostumbrados a la dureza, se abrieron con un destello que mezclaba miedo, sorpresa y un temblor casi infantil. Se levantó lentamente, como si necesitara convencerse de que no había escuchado mal. «¿Qué has dicho?», preguntó con un hilo de voz. María Fernanda sonrió entre lágrimas y colocó sus manos sobre el vientre. No necesitó repetirlo. Sus ojos hablaban con la certeza de quien lleva dentro de sí un milagro. El silencio que siguió fue intenso, casi insoportable. Nahuel dio un paso atrás, con el rostro atravesado por emociones contradictorias. En su interior se desató una tormenta. El recuerdo de las cenizas de su mujer e hijo, el miedo a perder otra vez, la incredulidad de ver la vida renacer donde todos habían asegurado que no podía existir. «No»,
susurró con voz rasgada. No puede ser. María Fernanda se acercó a él, tomó su mano y la llevó a su vientre con dulzura. Sí puede. La vida ha querido mostrarnos que no todo está perdido. Los ojos de Nahuel se llenaron de lágrimas que llevaba años conteniendo. Por un instante, apartó la mano, como si ese contacto lo quemara. Pero luego, con un gesto torpe y tembloroso, volvió a posarla sobre el vientre de ella, sintiendo el calor de un futuro que lo desarmaba. En ese momento comprendió que su destino ya no era huir de la vida ni refugiarse en las sombras de la montaña. Había sido elegido otra vez para dar protección, para cuidar lo que tanto había perdido. Y aunque el miedo seguía latiendo, el amor que comenzaba a nacer en silencio lo arrastraba con la fuerza de un río imposible de detener. El secreto pronto dejaría de serlo, porque el pueblo, siempre hambriento de murmullos, no tardaría en enterarse. Pero por primera vez, ni María Fernanda ni Nahuel temieron ese día. La semilla de la esperanza estaba plantada, y contra todos los prejuicios, florecía en el vientre de una mujer que había sido llamada estéril, y en el corazón de un hombre que había jurado no volver a amar. La noticia se esparció por el pueblo como pólvora encendida. La viuda estéril estaba encinta. No había campana que pudiera silenciar aquel rumor, no había sermón que lo contuviera. Las mujeres murmuraban con horror disfrazado de piedad. Los hombres levantaban las cejas, con una mezcla de envidia y escándalo, y el padre Anselmo tronaba desde el púlpito que el hijo en el vientre de María Fernanda era fruto del pecado, un engendro de la desobediencia. Pero detrás de esas voces ardía una verdad que el pueblo no quería admitir. Lo que había florecido en el vientre de la viuda era un milagro. Doña Ramona, más furiosa que nunca, no soportaba la idea de que aquella mujer a quien había intentado reducir a cenizas ahora brillara con una fuerza que ni la humillación ni la soledad habían logrado apagar. Movió sus hilos, alentó a los hombres más rencorosos del pueblo y una noche, antorchas en mano, marcharon hacia la sierra. Sus gritos retumbaban como una turba enloquecida. «¡Que paguen por su deshonra! ¡Que arda la pecadora con su salvaje!». María Fernanda, al escuchar los ecos de la multitud, no retrocedió. Se llevó las manos al vientre, lo acarició como si ya abrazara a su hijo y levantó la frente con la serenidad de quien sabe que está viviendo algo más grande que el odio humano. Nahuel, en cambio, apretó los puños. Aquellos pasos que subían por la montaña eran el mismo eco de las guerras que había jurado dejar atrás. Y sin embargo, esta vez no lucharía por odio ni por venganza. Lucharía por proteger la vida que brotaba en el vientre de la mujer que había resucitado su corazón. La turba llegó al claro, con las antorchas iluminando la noche como un enjambre de fuego. Los insultos se mezclaban con rezos falsos, con la sed de escándalo y la rabia ciega. Nahuel se plantó frente a ellos, erguido, con la mirada de un guerrero que no teme a la muerte. «Si quieren alcanzarla», dijo con voz grave que retumbó entre los árboles, «tendrán que pasar sobre mí». El silencio que siguió fue brutal. Los hombres se miraron entre sí, dudando, porque aunque eran muchos, ninguno quería enfrentarse a él. Su figura iluminada por el fuego parecía la de un dios de la montaña, indomable, imposible de derribar. Fue entonces cuando María Fernanda dio un paso adelante y se colocó a su lado. Con una calma serena, habló al pueblo. «Me llamaron estéril, me llamaron castigo, me llamaron pecado. Y sin embargo la vida ha querido florecer en mi vientre. ¿Quién de ustedes puede arrancar un milagro de las manos de Dios?». Sus palabras, llenas de dignidad y ternura, atravesaron las corazas de muchos corazones. Algunos bajaron la mirada, otros dejaron caer las antorchas, como si comprendieran de pronto la magnitud de lo que veían. Solo doña Ramona permaneció rígida, con el odio encendido en los ojos. «¡Mentira!», gritó. «Ese hijo no es más que la prueba de su pecado». Pero la multitud ya no la seguía. La fuerza de María Fernanda y la presencia imponente de Nahuel habían desarmado el odio colectivo. Uno a uno, los hombres se retiraron, llevándose consigo las antorchas que poco a poco
se extinguieron en la oscuridad. Y cuando el último murmullo se perdió en el valle, la montaña quedó en silencio. Nahuel volteó hacia María Fernanda. Sus ojos, duros como piedra durante tantos años, estaban humedecidos por lágrimas que jamás había permitido. Se acercó y con la voz quebrada confesó aquello que lo había atado por tanto tiempo. Tu vientre no era estéril, era mi corazón el que estaba muerto, y tú lo resucitaste. María Fernanda apoyó la frente en su pecho, y en ese gesto no hubo triunfo ni vanidad, solo gratitud. Habían vencido, no porque el pueblo los aceptara, sino porque juntos habían desafiado la condena y habían encontrado en medio de las cenizas la semilla de un nuevo comienzo. Las llamas que habían venido a consumirlos se extinguieron en la noche, pero en su lugar quedó encendida otra llama, la del amor verdadero, ese que nace de la fragilidad y se vuelve indestructible porque no teme mostrarse humano. Y así, bajo la luna testigo, entre la dignidad de una mujer que se negó a ser borrada y la redención de un hombre que aprendió a amar de nuevo, comenzó la historia de una familia que nació no del orgullo ni de la sangre impuesta, sino de la esperanza. Una historia que viviría en los susurros de la montaña como un canto eterno de resistencia y de amor. Antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y dale me gusta, Esperanza, porque gracias a ti este canal sigue creciendo y podemos traer más romances de época llenos de emoción y dignidad. Aquí formamos una comunidad que ama estas historias, que no deja morir la belleza de los relatos que nos hacen soñar.